En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Dice así: Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dicha da nuestra anunciar tu gran palabra, Señor, y participar de tu vocación de ser misionero. Aleluya. En el evangelio del día de hoy encontramos esta cuestión del ayuno. El ayuno, que es una práctica que se realiza desde hace ya muchos años, no solamente en la religión judía, ahora cristiana, sino también en otro tipo de creencias religiosas. Jesús mismo practicó el ayuno y lo vemos los días que estuvo en el desierto. Pero aquí sucede algo. En el caso de los discípulos, de los fariseos, y en el caso específico de estos discípulos de Juan el Bautista, se ven obligados a ayunar. Y es ahí cuando se acercan con Jesús para preguntarle: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús da libertad a sus discípulos, no es que se los prohíba. La respuesta que Jesús da a los discípulos de Juan el Bautista está asociada a un tiempo. No se debe de ayunar todo el tiempo. El ayuno debe tener una intención, y hay un tiempo para ayunar y otro tiempo en el cual se debe de disfrutar, si ese es el sentido que queremos darle en torno al ámbito que refleja aquí la fiesta. Con esto podemos entender que cada cosa debe tener su intención. No es apegarse a cierto tipo de reglas o esquemas religiosos solamente por vivirlos o por practicarlos, sino lo que practicamos debe tener una repercusión en nosotros, y para eso hay que buscar una intención. Si ayuno, ¿para qué es? Y habrá momentos en los que no necesito el ayuno. Jesucristo aquí se refleja como el novio. Mientras ellos estén en esta fiesta o en esta boda, ellos no tienen necesidad de ayunar, pero vendrá el día en el que se lleven al novio y ahora sí vendrá el ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Qué reflejo tiene en la vida espiritual? Sabemos que el ayuno es mortificación, que es sacrificio, por lo tanto trae fortaleza. Después del sacrificio, después de la mortificación, hay un fortalecimiento. Entonces hay que hacer el ayuno para buscar esa fuerza espiritual que necesitamos. No hay que ayunar solamente por ayunar. Después está la otra respuesta que está ligada a esto de arreglar un vestido viejo, dice, con un remiendo de tela nueva, y después menciona esto de echar el vino nuevo en cueros viejos.
Jesucristo, por medio de esta analogía, presenta lo que es la propuesta o la forma de vivir la religión, de vivir la fe. Y aquí está la religión defendida por las autoridades religiosas de aquellos tiempos, que podríamos comparar con la ropa vieja o con los cueros viejos. La enseñanza de Jesús está perfeccionada. Jesús es la revelación en plenitud. Si bien ya los fariseos y también los discípulos de Juan el Bautista tenían una enseñanza, estas con el paso del tiempo se habían desgastado. Si incluso no se había interpretado bien cuál era la enseñanza de Dios con lo que vendrían a ser los profetas y con aquellos que hicieron los escritos sagrados, y con el paso del tiempo podríamos entender que esa enseñanza ya está desgastada. Jesús da a entender que no se acomoda la tela nueva en un vestido viejo, no va a servir, ni el vino nuevo en cueros viejos tampoco va a servir, porque se van a estropear ambos. Hay que hacer la separación, lo viejo y lo nuevo. Los teólogos dicen que muy probablemente Mateo, al estar escribiendo esto, repite estas palabras de Jesús para poder orientar a las comunidades de aquellos años, ya que había grupo de judíos cristianos que querían reducir o querían apegar la enseñanza de Jesús, el mensaje de Jesús, a lo que ya estaba antes. Y no es que Jesús venga a renovar todo, no es que esté en contra de lo que ya era la ley, de lo que podemos decir de lo viejo. Lo que Él no quiere es que lo viejo se imponga a lo nuevo. Y haciendo esta reflexión de manera muy actualizada, podríamos ver que tanto las formas, las costumbres, como se manejaron en aquellos tiempos de muchos de nosotros que ya pasamos de los 40 años, esas formas de compartir y de enseñar la fe no se aplicarían a nuestros tiempos. Y no es que el contenido se tenga que cambiar. La cuestión es que muchas de las usanzas o de los medios que se usaron para darnos a conocer la fe, hoy ya no aplican para la mentalidad de los jóvenes. Y obviamente, si hay por ahí personas que pasan de 60 años, que tuvieron incluso una forma de instruir en la fe muy diferente a los que tenemos 40, pues obviamente eso no se podría incluso aplicar en sus formas. Remarco, no es cambiar el contenido, no es cambiar el mensaje. Aquí tenemos que cambiar las formas en las que estamos compartiendo. Esto teniendo en cuenta que es un mensaje actualizado, o llego a interpretar de una manera práctica en nosotros este pasaje de no puedes poner algo nuevo en un vestido viejo, o no puedes poner el vino nuevo en cueros viejos. Es vino nuevo, pues tenemos que buscar la manera para que no se eche a perder ni el cuero ni el vino. Voy a poner un ejemplo, esperando no herir susceptibilidades, ni tampoco que me malinterpreten, porque a veces pudiera darse este tipo de cosas cuando uno hace esas comparaciones. Para nuestros tiempos, las manifestaciones de fe eran muy distintas a cómo se manejan ahora. En nuestros tiempos a lo mejor sí era preferencial hacer cierto tipo de celebraciones o fiestas en los templos, en las parroquias, de maneras o formas muy vistosas, e incluso haciendo uso de lo que vendría a ser la pólvora y bailes que no son religiosos, pero que se mezclaban con las cuestiones religiosas. Y así, poco a poco, pues fue desorientándose esto, llegando a realizarse más bien una fiesta secular, popular, y olvidándose lo religioso. Si hoy nosotros quisiéramos aplicar esas formas, que a lo mejor en algún momento nosotros las hemos visto, para con las nuevas generaciones, pues no encajaría. A lo mejor igual las
formas de compartir la fe, como nos lo hicieron en nuestros tiempos las catequistas, no aplican para nuestros tiempos. Tienen que buscarse esas formas nuevas para las mentes nuevas, porque cuando se quiere imponer se da este desgaste. ¿Qué pasa si una persona quiere aplicar los mismos métodos o formas de enseñanza religiosa que aplicaron con ellos o con nosotros de más de 40 con los ahora nuevos? Pues van a quedar prácticamente fastidiados, molestos por las formas que se quisieran imponer. Y a lo mejor en algún momento te hace caso, pero irá creciendo y en cuanto tenga la libertad de poder distanciarse o alejarse, lo va a hacer y no va a abrazar la fe. Teniendo presente ese punto, yo puedo saltar a lo que vendría a ser lo primero, la intención. ¿Cómo estamos practicando nosotros las cuestiones religiosas? ¿Qué intención tenemos? Porque hay muchas personas que realizan o que llevan a la práctica estas cuestiones religiosas y ya no saben ni por qué. Hablando de México, donde en muchas parroquias o templos se realizan prácticas populares vinculadas a lo religioso, y tú les preguntas, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto otro? Y pues muchas de las veces ya no saben ni por qué. No, pues es que así lo hacen. Así se está haciendo ya desde hace 50 o 100 años o ya ni saben. Y solamente hay una tradición que se sigue, pero ya no se sabe cuál fue la intención que llevó al nacimiento de esa tradición. Y a lo mejor sirve para algunos la práctica de esa tradición popular solamente para mantenerse vinculados. Y a lo mejor ya es una mera costumbre, ya ni siquiera les transmite una fe porque, pues en muchos de los casos, seamos sinceros, hay prácticas que son populares o tradicionales del pueblo o de las comunidades que no se vinculan con la fe en el modo de nutrir o de alimentar. De ahí que nosotros tendríamos que revisar qué hacemos para fortalecernos en la fe, qué hacemos para crecer en el amor, qué hacemos para acercarnos más a Dios. Porque si los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunan, pero no crecen espiritualmente, entonces ¿qué sentido tiene hacer una práctica que no hace que crezcas en lo interior? Tenemos y estamos llamados a crecer en el interior espiritualmente para poder desarrollar el reino de Dios con mayor eficacia, con mayor efectividad. No es practicar algo por practicar, sino que en aquello que practico me tiene que llevar a la entrega. Y ahí es donde debemos de reflexionar y profundizar lo que hacemos en torno a las cuestiones religiosas para que repercuta en la manera de vivir con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.